Estamos con ustedes una vez más para conversar acerca de la verdad. Conceptos que quizás hemos oído, que nos han traído confusión, pues van a ser aclarados semana tras semana. Y hoy venimos con un tema súper interesante, Barbie. Así es, tenemos un tema que ha traído mucha confusión en el pueblo cristiano, pastora, porque las personas entienden que salirnos de eso tradicional que aprendimos en las iglesias que trabajaban con todo lo que tiene que ver con el evangelio desde una mirada romana, griega, exacto, que no tiene nada que ver con lo escritural. Entonces, al nosotros entrar en estudiar la palabra desde el origen bíblico, tal exacto, cual como Dios los estableció, con la mente hebrea, exactamente, piensan que nos hemos judaizado. Exacto. Entonces, yo quisiera iniciar en este día con una pregunta que muchas personas nos la hacen. ¿Estamos nosotros judaizándonos? ¿Qué significa judaizarse? Para que alguien, cuando nos vea actuar de una forma diferente y estemos haciendo las cosas que el Eterno nos manda, sobre todo cuando celebramos las fiestas, ¿qué podríamos hablarle a alguien que no conoce de este tipo de actividades, de claro, dinámicas que el Eterno nos dice a nosotros que debemos hacer? Claro, yo creo que eso es uno de los puntos más neurálgicos que nosotros tenemos, porque hablar de judaizar es algo muy diferente a lo que realmente se ha pensado de lo que se está manejando. Y para esto debemos ir a la carta a los Gálatas, que fue la primera carta que Pablo escribió, y ahí fue una carta muy puntual por situaciones que estaban pasando con aquellos de Judea que querían judaizar después que ya Yeshua había entregado su vida en el madero. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en aquel momento? Galacia estaba compuesta por varias ciudades. Entonces, el apóstol Pablo, junto a sus discípulos, estaba yendo ciudad por ciudad a predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de que Yeshua vino a la tierra, disminuyó su honra, entregó su vida en un madero, resucitó y había enviado el Espíritu de Santidad, su poder, su mente, para que nosotros pudiésemos ser salvos y caminar en esta tierra conforme a esa gracia, esa seguridad y esa paz que solamente Él nos puede dar. Pero había personas que no querían aceptarlo, que decían no, o sea, la salvación es por obra, y querían que la circuncisión bajo el rito de Moisés siguiera siendo válida para salvación. Entonces, en aquellos lugares era asombroso lo que estaba sucediendo. Las personas se estaban convirtiendo a Yeshua. Yeshua los había escogido a multitudes de ellos, pero estas personas que querían seguir judaizando no querían aceptarlo. Entonces se levantaban en contra, perseguían a Pablo, eran como unos vigilantes. Ellos iban a vigilar a ver si la identidad judía estaba siendo dañada, estaba siendo modificada para ellos defenderlo. Entonces, ¿qué sostenían ellos? Que no era verdad, que la salvación era por Yeshua, que era necesario, indispensable, circuncidarse para ser salvos. Y eso es la esencia de lo que es judaizar. Es decir, que es decir que una persona tiene que tener mérito por sus obras para poder ser salvo. Entonces ahí sí estamos invalidando el sacrificio que hizo Yeshua en el madero. Wow, yo me imagino que la condición de Pablo en ese momento era bastante difícil, porque él había recibido esa verdad, sin embargo estaba rodeado de personas que no lo habían entendido. Correcto. Entonces, esa predicación que usted dice de Pablo, de que él estuvo todo el tiempo haciendo énfasis, y me viene a la mente de que Pablo anteriormente perseguía a los que estaban con Jesús. Así o sea, es. que algo que genera un poquito hasta de confusión, y ahora qué es lo que él está pensando. Entonces, pastora, en la parte de esa predicación de Pablo solamente estuvo sostenida en que el Mesías era el medio para nosotros tener salvación. O sea, habían algunas cosas dentro de eso, de esas costumbres judías, que él sí mencionaba que podían mantenerse. O sea, ¿qué sí, más claro, porque es que Pablo nunca invalidó la circuncisión, todo lo contrario, había que circuncidarse. El punto es que esa circuncisión no era para salvación, pero sí había que hacerlo como una señal del pacto. ¿Cuál era el pacto? Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Pero fíjate que es tan así que cuando él entrega ese pacto a Abraham, Abraham no estaba circunciso.
El Señor le dijo, en tu semilla cualquier familia de la tierra va a ser bendecida. En tu semilla, ¿cuál era esa semilla? Mashiach. ¿Y cuál era la promesa? La nueva Jerusalén. Entonces, esas promesas que son para ti en Yeshua, Abraham las recibió sin estar circuncidado. Entonces ahí nos damos cuenta que todo es por la fidelidad de nuestro Yehoshua HaMashiach y no por ninguna obra que nosotros podamos hacer, porque no hay mérito alguno que nos haga ganar la salvación. Eso es algo que tiene que a nosotros alegrarnos, porque no hay ninguna obra que podamos hacer delante del Padre que pueda ser válida. Así en es. algún momento fallamos hasta con nuestros pensamientos. Entonces, esa gracia es la que nos permite, gracias a, valga la redundancia, a que podamos entrar a ese pacto con Él. Entonces, pastora, una última preguntita. La circuncisión hoy en día debe practicarse, porque si es una señal, así como el Shabbat, nosotros entonces tenemos que obedecer, obviamente, las mujeres no, sino los hombres, Exacto. a tener esa circuncisión en su cuerpo. Claro. Pero entendiendo que hay una parte interna que me gustaría que usted la amplíe un poquito más, de qué tiene que suceder en el corazón del hombre para decir que está totalmente circuncidado. Excelente, excelente. Fíjate que, porque de nada nos vale tener una señal del pacto al cual entramos a través del sacrificio de Yeshua si nuestro corazón no ha sido transformado. Porque ¿cuál es la bendita gracia manifiesta? Que el Espíritu de Santidad nos fue dado y con él la Torah fue puesta en nuestros corazones, por eso llamado un pacto que se innovó, que tuvo esa innovación, la Torah escrita en nuestro corazón. Por vía de consecuencia, nuestro corazón está siendo transformado. Nuestro corazón fue circuncidado cuando Yeshua nos escoge y nos regala su Espíritu de Santidad y nos coloca esa Torah dentro, pues se produjo una circuncisión de nuestro corazón. Ya nosotros somos limpios de malas obras. Hoy nosotros podemos en algún momento equivocarnos, pero no permanecemos en una situación de pecado, porque ya somos nuevas criaturas. Quienes fuimos, eso quedó atrás. Aunque en algún momento quizás tropecemos, pero qué bueno es saber que si eso nos pasa, ahí tenemos Yeshua, nuestro abogado, que nos levanta, que nos hace de nuevo todas las cosas, nos restaura, nos restituye y podemos seguir hacia adelante puestos los ojos en Él, el originador de nuestra fidelidad. Así que te invito en este día a que puedas recibir esta palabra. Si eres hombre, que puedas ir a circuncidarte como una señal del pacto, si realmente perteneces al pueblo de Dios, habiendo ya sido tu corazón transformado por la gracia y el favor de nuestro Yeshua HaMashiach. Dios los guarde. Aleluya.